Bien, continuando con lo que estábamos hablando, yo ya les expliqué cómo es un poco el entorno gráfico, ¿cierto? Dijimos que un profesor también podía entrar a su clase. El profesor cuando entra a su clase ve un ambiente que se llama, en la parte superior, se llama novedades, trabajo en clase, personas y calificaciones. Las novedades por lo general son cuando es como una ventana de anuncios, es cuando uno quiere programar o crear anuncios que vayan directamente relacionados con esta clase. Por ejemplo, avisar a los alumnos la próxima entrega de un trabajo, avisar a los alumnos que se va a hacer una actividad en línea, avisar a los alumnos que va a haber un foro sobre un tema específico y que quiere que sea ¿cómo se llama? Una clase sincrónica en donde los alumnos también puedan participar. Acá existen varios elementos que son bastante entretenidos de poder utilizar. Y bueno, obviamente está la opción de novedades. El nombre de novedades figura, en mi caso, que tengo Windows 10. Creo que los que tienen Windows 7 o Windows 8 tiene otro nombre. Estas plataformas se adaptan mucho al sistema operativo con el cual uno esté trabajando. Pero principalmente acá se trabaja con lo que se denomina el trabajo en clase. El trabajo en clases es la clase directamente y el profesor cuando lo hace acá se dedica específicamente en ese punto. El tema, en este caso, serían las unidades. Por ejemplo, en el caso, como estamos en historia, la unidad uno sería construcción de estados, naciones, bla, bla, bla. Y la segunda sería el nuevo orden contemporáneo en tal cosa. Yo no lo alcanzo a ver acá. Uno va creando clase acá. Ahora, ¿cómo lo va creando? Quiero que ustedes lo vean para que sepan cuál es el trabajo del profesor. Em, yo tengo la unidad uno y la unidad 2. No sé si ustedes saben, pero ¿cómo se llama? El Mineduc abrió este currículum nacional, yo lo voy a abrir acá, y a la cual uno puede ver cuáles son las asignaturas que ustedes tienen. Esto está abierto y esto es nuevo, tengo entendido, porque antiguamente yo no tenía este tipo de trabajo, o sea, este tipo de plataforma. Está bastante buena, porque si yo quiero ver todo lo que es de primero medio, se va a abrir acá por iconografías que son muy claras. Yo me enfocaría en lo que es historia y geografía. Y en historia y geografía veo las 4 unidades que hay. Entonces el profesor las va armando. Yo ya tengo la construcción de Estados-Naciones en Europa, América y Chile. Unidad 2, el nuevo orden contemporáneo en Chile y el mundo. Unidad 3, conformación del territorio chileno. Y unidad 4, ciudadanía y consumo responsable. En este caso yo tomaría la unidad 4 y la copiaría. Por ejemplo, unidad 3, tomo esto de acá, ese texto lo copio y lo llevaría directamente a la clase, ¿cierto? ¿Cómo la creo? Le digo crear y le digo tema y se crearía automáticamente acá y tendría la tercera clase. Se van posicionando en la parte superior, pero obviamente el profesor las puede tomar y las va corriendo. Posteriormente uno crea el contenido y cuando yo observo acá el contenido, veo, por ejemplo, me iría a la unidad uno que están acá en la parte superior, y ya dijimos cuál era la unidad 3, ¿cierto? Me iría a la unidad uno y me iría directamente a la actividad. Las actividades vienen acá complementadas, obviamente el profesor tiene que complementar su clase con estas actividades. Eso es lo que él tiene que hacer. Él tiene que hacer una clase también. Acá el material de apoyo es bastante grande porque tienen que entregar clases que vienen en YouTube, clases que ellos mismos pueden realizar, porque obviamente ellos tienen que hacer su pega, tienen que seguir haciendo sus clases. Esto es un tema muy difícil porque quiero insistir, estamos hablando de personas que jamás han hecho este tipo de clases en línea. Tampoco existía una plataforma de trabajo tecnológico que pudiese ayudar al profesor. Y esto todos lo sabemos. Sabemos lo que había antes y ahora quiero cambiar este esquema a que los profesores, los alumnos y los padres y apoderados también comprendan cómo son las nuevas tecnologías para poder aprender. Es muy importante eso, porque ahora la mayoría, no voy a decir la mayoría,
varias carreras están siendo directamente online, ya no son presenciales. ¿Por qué? Porque muchos trabajamos y necesitamos aprender. Y esto significa que cada uno tiene que tener una dedicación. Yo puedo sacar diplomados, puedo sacar un magíster, puedo sacar una carrera en línea, una carrera hasta de ingeniería, que me puede durar 4 años. Y sin ver al profesor. Ahora, se hacen plataformas, no quiere decir que uno no lo vea. Yo puedo ir a la U el día sábado, etcétera. Entonces ahí uno se va organizando. ¿Cómo yo lo veo? Fíjense que acá aparece cuáles son las descargas que yo tengo, que sale la sugerencia para el profesor, la actividad, ¿cierto? Acá la tengo. Y obviamente el profesor va levantando las clases. Las clases van quedando acá. Por ejemplo, yo digo construcción de Estado-Naciones. Pincho acá, pero no tengo nada. Entonces, tengo que ver cómo yo poder meter más ramos acá. Yo vuelvo a las clases, vuelvo a historia, vuelvo acá en la parte superior, trabajo en clase, y yo digo que quiero crear un contenido. Entonces lo que yo hago, tomo de la unidad 1 y sale reconocer, por ejemplo, actividad 1, y voy a copiar acá. El profesor naturalmente quizás lo hará de otra forma. Yo estoy copiando y pegando nomás. Tomo esta parte de acá y fíjense cómo lo hace el profe. Le dice crear y va, en vez de ir al tema, va a ir a una tarea. En la tarea el profesor va a poner, perdón, esto acá en instrucciones. Y en título pondría yo, obviamente, lo que compete a esta área. Entonces yo iría a unidad 1, objetivos, explicar las ideas republicanas y liberales, quizá eso es en lo que iba. Insisto, esto lo estoy viendo. ¿Cuál va a ser la guía para el alumno? Y liberalismo. Entonces acá yo pondría título liberalismo. Teniendo eso listo, acá yo pondría cuáles son las clases. El profesor va a agregar algún contenido. El contenido puede ser de Google Drive, ya lo dijimos. Puede ser un vínculo que él ponga. O puede ser un archivo. Yo voy a poner un archivo acá y voy a buscarlo directamente de mi... ¿cómo se llama? De las cosas que yo tengo en mi carpeta, en mi computador. Entonces pondría yo artículos. Ahí está. Eso es lo que está cargando el profesor. El profesor le pone cargar y este contenido se carga. Además, yo vería, no sé, algún contenido que fuese de YouTube. Insisto, el profesor puede cargar, lo mismo que yo estoy haciendo una clase en YouTube y también puede hacer grabaciones e interactuar. Estas plataformas, insisto, están constantemente aprendiéndose, entonces todo vamos yendo sobre la marcha. Si yo quiero buscar material, por ejemplo, uno lo podría encontrar acá. Acá sale objetivo, obviamente las clasificaciones, las descargas, donde yo puedo encontrar material para acá. Sale la actividad acá, ¿cierto? La planificación de lo que es el liberalismo y obviamente acá se pueden encontrar un montón de material. Pero el material obviamente lo podríamos también encontrar acá, que era lo que estábamos viendo al comienzo. Si yo cierro esto, fíjense que aparece la unidad 1, actividad 1, aparecen varias actividades, y yo digo ciencias políticas y liberalismo. Cuando veo la clase acá, la puedo trabajar de acá, ¿cierto? Porque yo le voy a poner play, voy a poner una pausa acá, y voy a entrar directamente al YouTube. Al tener la clase por YouTube, esta yo la puedo, obviamente, pinchar acá, copiar, la voy a cerrar ahora, voy a cerrar este contenido también, y el profesor le diría agregar, y podría poner un vínculo. Pega eso y le dice agregar un vínculo y ahí estaría directamente puesta la clase de liberalismo. Acá el profesor va poniendo, llenando constantemente con contenidos, qué sé yo. Entonces ya teniendo eso claro, uno se dirige a este costado derecho. Esto lo hace el profesor, vuelvo a insistir. ¿Y el profesor qué va a hacer acá? Va a poner el tema. El tema está esto dentro de la unidad 1, así que lo va a ubicar acá. El profesor además de eso dice que esto va a ser para la clase de historia y para todos los alumnos que estén dentro de esta clase. Puede evaluar esto directamente. Yo no sé cómo hacer eso, eso lo tiene que ver un profesor, pero para eso también está la rúbrica. También las rúbricas, bueno, no sé si ustedes lo saben, pero las rúbricas son las pautas de evaluaciones, cómo un profesor evalúa a un alumno. Y obviamente tienen que tener mucho cuidado en esto, porque es muy probable que quizás las rúbricas cambien, porque estamos trabajando en línea. Trabajar en línea quiere decir que yo no estoy viendo directamente al alumno. Vale decir que si yo estoy haciendo una prueba, es muy posible que haya una copia.
o hay un traspaso de información. En la cantidad de herramientas tecnológicas que hay ahora, incluso en un aula, son muy fáciles de utilizar. El uso de WhatsApp, el uso de mensajería interna, el uso de un correo electrónico, etcétera. Entonces, esto se presta para mucho. Acá existe la responsabilidad del alumno o bien la responsabilidad de un padre, cuando son más pequeños, en hacer que la actividad sea realizada. Eh, Así que, vuelvo a insistir, acá los chicos o nosotros vamos a tener que quizás implementar nuevas herramientas que sean cuando como el profesor tenga que hacer una prueba en línea y ver cómo lo podemos hacer. Los notebooks traen cámaras, traen unas webcam, y yo como trabajo con un computador que son de mesa, de escritorio, tengo que comprar una webcam. Entonces yo de esa forma yo también puedo enseñar a los profesores y que ellos vean mi cara. Ellos necesitan que la persona que le está enseñando no sea una clase que yo estoy bajando el YouTube, sino el docente quien te está enseñando. Más o menos teniendo esto listo, yo le digo asignar, que para un Windows 7 o un Windows 8 sería grabar. Así que le digo asignar y esta clase quedaría lista. Ahí está, liberalismo. Entonces fíjense que acá yo tengo una carpeta, ¿cierto? Se me olvidó hacer una cosa, perdón. Vuelvo acá, le voy a decir editar. Algo que es muy importante, las fechas de entrega. El profesor va a poner una fecha límite. Por ejemplo, nosotros tenemos, hoy día es día 24 y es tarde, estoy haciendo esto en la noche, son las 11 de la noche. Lo voy a poner como actividad para el día 26 con una entrega a las 12 del día. Si fuese de noche pondríamos 24 horas. Así que lo dejaríamos a las 12 del día. Teniendo eso listo, queda guardado. Muy importante. ¿Por qué es importante? Porque el profesor va viendo sus tareas según el calendario. Entonces acá ya figura una tarea en el calendario. ¿Qué significa esto? Está la importancia de esto, que si el profesor te dice que el trabajo tiene que ser entregado a esa hora y tú no lo entregaste, esto va tanto para los alumnos como para los docentes, perdón, para los padres y apoderados, sencillamente ya no hay tiempo. Si te lo evalúo y no lo entregaste, es muy probable que te evalúe con un rojo. Entonces acá conlleva la responsabilidad, acá no existen las excusas. Acá tienen que saber que dentro de un plazo tienen que entregar un material y acá tiene que haber una responsabilidad. Voy a tener que pausar nuevamente porque ya estoy llegando a los 15 minutos.